Buenas tardes, saludos para todos. Feliz viernes 3 de diciembre, 1 p.m. Espero que estén muy bien, espero que ya hayan almorzado y todo esté chévere. Ok, muchachos, bueno, vamos a arrancar hoy con lo que es nuestra octava semana, ¿sí? Estamos ya a mitad de semestre. Vamos entonces a proseguir, ¿verdad? Con lo que corresponde para esta semana. Vamos a hablar esta semana y la próxima de lo que es el mercado, la segmentación de mercado, ¿no? Se combinan dos elementos que son sumamente importantes, ¿no? Se suma un elemento primero de características más económicas, como lo que es el fenómeno del mercado y la oferta y la demanda, y se combina también con otro elemento que es más propio de los comunicadores sociales, que es por supuesto todo lo que es la evaluación del mercado y la identificación de lo que son los segmentos y lo que son ese perfil de ese cliente ideal que estamos buscando, y por supuesto eso se desagrega en un montón de cosas adicionales, ¿no? El día de hoy vamos a hablar principalmente de manera introductoria, principalmente de lo que es el mercado, cómo confluyen esos oferentes y esos demandantes. Y la semana que viene vamos a hablar un tanto más de lo que es propiamente la segmentación, ¿sí? Que es un punto súper importante, ¿no? Primero tenemos estos dos señores, ¿verdad? Que interactúan en un mercado. En el pasado el mercado era algo que se veía de una manera más, digamos, más sencilla, ¿no? Porque antes el mercado era como un espacio físico donde se congregaban oferentes y demandantes, pero era como un espacio físico, ¿no? Era como un sitio, una locación, algo allí, y se juntaban estos dos personajes, ¿no? Las personas que están ofreciendo sus productos o servicios y las personas que están interesadas en demandarlos. Entonces ellos confluían en un sitio, en un espacio físico. Por supuesto estamos hablando de otro siglo, de otra época, de otro momento en el mundo, que evidentemente va evolucionando y se convierte ahora en algo que es muchísimo más abstracto, ¿no? Porque el mercado termina siendo algo 2.0 tirando a 3.0, ¿no? El mercado ahora es algo que no es un espacio físico, sino que es cualquier cosa. Lo cierto es que los oferentes y los demandantes están allí, o estamos todos allí. Con la entrada de la tecnología y del Internet, el mercado se volvió algo .com. Sigue habiendo un mercado físico, ¿sí? Cuando vamos a un local, a un establecimiento, a una calle, pero la tecnología y la web, por supuesto, rompió ese paradigma de un sitio, de un local, de un lugar, y ahora nos conseguimos con el meta, ¿no? Con el 3.0. Y el meta con el 3.0 implica que vamos a ponernos unos lentes, vamos a entrar vamos a apoderarnos de ¿cómo se llama esto? Un NFT. Vamos a poner los lentes, vamos a tener un NFT, vamos a entrar en un ambiente común. Buenas tardes. Vamos a entrar en un ambiente común y vamos a poder prácticamente, a través de los lentes y a través de esta tecnología, vamos a poder entrar al almacén de Amazon. O vamos a poder entrar a la Nike o vamos a poder entrar a un concesionario de Tesla. Y vamos a poder, a través de realidad virtual, a través de Meta, a través de este Internet 3.0, vamos a poder montarnos en el vehículo y probarlo y prenderlo y todo el asunto y llegar a sentarnos con una persona allí de manera virtual, comprarle el vehículo y después que me lo mande por
por barco. Eso es el nuevo mercado. Entonces, fíjense que cómo la cuestión cambia de manera brutal, ¿no? No sé si le han dado vuelta un poco lo que está haciendo Zuckerberg con Meta y lo que eso ha traído con empresas como Nvidia y otras empresas por allí que están metiéndose durísimo con este tema de Meta, un mundo totalmente distinto al que estamos viendo y que en parte uno de los detonantes, aunque esto no es nuevo, uno de los detonantes es la pandemia. Entonces, bueno, una cosa que lo que estamos viendo nosotros, lo que vivimos hoy, dentro de unos 20 años, va a ser una cosa totalmente distinta. Algunos lo ven con escepticismo, pero son los mismos, o es el mismo perfil de personas que no creían en el Internet hace más de 2 décadas. El perfil de las personas que hace 2 décadas decían, no, una computadora, un Internet, eso no va a pasar. Son los mismos que ahorita pudiesen negarse a que Meta sea el Internet 3.0 y cambie todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo cierto es que allí están oferentes y demandantes. Y aquí entra un tema estrictamente económico, que es esa interacción o qué se origina de esa interacción entre oferentes y demandantes. Tenemos, por un lado, unas personas que están interesadas en comprar, tenemos por otro lado unas personas que están interesadas en vender. El asunto es un tema cuantitativo. ¿Quiénes son más? ¿Son más los que están ofreciendo o son más los que están demandando? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos en función a nuestro producto o a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de oferentes y menor cantidad de demandantes, ¿qué pasa con el precio? El precio va hacia la baja. ¿Por qué? Porque si hay muchas personas ofreciendo un producto y hay muy pocas personas comprándolo, entonces evidentemente estamos enfrente de una guerra de precios. Estamos enfrente de una guerra de precios porque el precio es el rey, en ese caso. En ese caso en el cual tienes un montón de gente ofreciendo y poca gente demandando, tienes una guerra de precios, y es lo más parecido a lo que veíamos en la primera, segunda clase, cuando hablábamos de los océanos azules. Ese es un mercado en el que si tú te metes a vender un producto o un servicio que es ofrecido por muchos y demandado por pocos, o al menos la demanda, no voy a decir pocos porque ya lo estoy calificando, hay más oferentes que demandantes, y allí estás en un mercado en el que pudieses tener problemas. Porque el elemento diferenciador, lamentablemente en la mayoría de los casos, va a ser el precio. Porque hay tanta variedad, tengo tanto por escoger, que bueno, no te voy a decir que un disparador no pudiese ser a calidad. Sí, sí puede ser. Pero va a ser muy complicado, porque es que hay tanta gente ofreciendo lo mismo que lo de la calidad subjetiva. Entonces, el precio, la eficiencia, los procesos, eso es lo que va a terminar generando una diferencia. Entonces, empresas que están en esos mercados saturados son rentables, sí, solo sí, son extremadamente eficientes. Entonces, ahí es donde entra un tema de procesos, un tema de mejora continua, un tema de calidad. O sea, entran otros asuntos que son también muy interesantes, pero que mientras llegamos a ese punto, puede pasar un tiempo considerable. Hay compañías que están metidas en negocios súper saturados, pero que son pero tan eficientes y son pero tan sistematizadas, que ahí es donde está el negocio. Fíjense, yo recuerdo hace muchos años el negocio principal de Macro comercializadora, las tiendas Macro. Ellas en los 90, sí, en los 90, no recuerdo si un poquito antes, no me da la memoria ahorita si un poquito antes, pero ellos en los 90, ellos fíjense que ganaban más dinero por
un tema financiero que por un tema comercial. Me explico. Macro históricamente siempre ha vendido al por, bueno, cuando comenzó Macro vendía mucho al por mayor. O sea, el negocio de Macro era vender al por mayor. Y fíjense que en esa época, uno para tener tarjeta de Macro tenía que ser o empresa o tenías que ser un ejecutivo para tener tarjeta de Macro. Después con el tiempo eso se socializó, se democratizó. Pero en esa época era así, porque tú ibas y comprabas a unos precios, pues, al por mayor, así de sencillo, al por mayor. Entonces, ¿cuál era el negocio de Macro? El negocio de Macro era realmente comprar la mercancía al por mayor a los productores y establecerle políticas de pago más flexibles que la normal. Es decir, Macro le decía, bueno, te voy a comprar 200 gandolas de X producto y te lo voy a pagar a 45 días. Y ese inventario rotaba en 15 días. Estoy inventando. ¿Sí? Entonces, fíjense la relación. Tenía que pagar en 45, pero en 15 días ya yo vendía esa mercancía. Es decir, que tenía 30 días para invertir en instrumentos financieros ese dinero. Y de allí, si manejabas un sistema de tesorería eficiente, pues evidentemente generabas unos rendimientos. De repente comprabas unas obligaciones al 10%, tal, no sé qué, bueno, pasaban los otros 30 días, realizabas el instrumento, le pagas al proveedor y te quedabas con 10% del valor del dinero. Estamos hablando de una Venezuela donde la inflación era entre el 15 y el 30%, así que si tú te ganabas un 10% en un corto lapso de tiempo, bueno, entonces estábamos hablando de que tenías un spread allí interesante. Podías tener un spread de 1 o 2% allí, que no era malo, solamente por aguantar el dinero del proveedor. Entonces, ese era un modelo de negocio interesante. Entonces, fíjense que ellos estaban en un mercado saturado, que es un mercado de venta de comida, pero ellos eran eficientes en el manejo de la tesorería. Entonces, fíjense cómo le da la vuelta al asunto. Pero lo cierto es que sigue siendo un mercado saturado. Pasó el tiempo y fíjense que, bueno, Macro está ahí aguantando, pero otros ya pasaron por el lado. Si es lo opuesto, es decir, si hay más demandantes que oferentes, entonces fíjense que la situación es distinta. Un ejemplo claro, bueno, aquí en Venezuela hemos tenido muchos ejemplos claros, pero hoy un ejemplo de ahorita puede ser la gasolina, por ejemplo. Hay muchos demandantes, muchas personas que tienen vehículos necesitan transportarse y Venezuela no cuenta con un sistema de transporte público medianamente de calidad como para que la gente pueda transportarse, porque si aquí en Venezuela hubiese un transporte público de calidad, yo sería uno que no sacaría el carro ni, bueno, para nada, y andaría en autobús, si aquí el transporte público funcionase. Entonces, tienes una escasez de un producto, tienes pocos oferentes, tienes pocos oferentes y tienes más demandantes que oferentes. O hay más personas dispuestas a comprar litros que los litros disponibles. Porque aquí ya no es personas, sino litros disponibles. Entonces, ¿qué hace? Que bueno, entonces el precio de la gasolina en Puerto Ordaz, en Caracas creo que ese problema no lo ven, o no lo ven como lo vemos nosotros aquí en el interior del país. Bueno, puedes tener precio de gasolina de 1, 1.5, 2, 2.5, porque ya allí lo que marca el precio es qué tanta escasez hay o qué tan dispuestos están las personas de pagar el precio del producto. Bueno, igual pasó con el dólar en su momento, igual pasó con la harina pan en su momento, igual. O sea, en Venezuela tenemos muchos ejemplos de esos mercados donde el que tiene el control es el que tiene el producto. Si yo tengo el producto, tú lo quieres, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? El mejor postor es el que marca el precio del mercado. Entonces, fíjense cómo entramos en otro mundo. Ustedes, entonces, funciona esto. Ustedes deberían preguntarse dónde está mi producto ubicado. ¿Está en un mercado donde hay más oferentes que demandantes? ¿O estoy en un mercado donde hay más demandantes que oferentes? ¿Sí? Entonces, fíjense la pregunta, con toda esta explicación que le he dado, que es algo que ustedes conocen, fíjense cómo da pie para que ustedes hagan
su reflexión y vean dónde están parados. Estos dos círculos los tenemos que analizar de manera individual. Tenemos que analizar tanto la oferta como la demanda. Tenemos que analizarlo los dos. Te escucho, Pedro. Dale. Escucha, profe. Sí. Profe, disculpe, me acaba de surgir una duda. ¿Siempre va a haber más oferentes que demandantes o más demandantes que oferentes? No puede ser que, digamos, que esté equitativo en que, digamos, haya la misma cantidad de oferentes, la misma cantidad de demandantes. Porque, y se lo digo por algo que me acaba de venir a la mente, en el mundo de los comerciantes hay un dicho que dice, para todo, siempre hay para todos. Entonces, eso podría como decir, bueno, hay un equivalente entre oferta y demanda. Bueno, fíjense, eso es una buena pregunta, ¿no? Se supone que un país planificado, debería tener clara ese tipo de métrica. Entonces, en un país planificado, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría que Empresas Polar, ¿verdad? Un oferente, tiene una capacidad instalada de producir tantas toneladas de comida por su capacidad instalada. Y el Estado debería propiciar para que Empresas Polares tengan la capacidad de poder surtir a esa demanda, satisfacer esa demanda local e incentivarlo para que ese exceso asociado a su capacidad instalada sea susceptible a ser exportado y beneficie la balanza de pagos. O sea, eso es algo que debería ser una política de Estado y que de hecho los países desarrollados trabajan en función a eso. Por lo menos los alemanes trabajan en función a eso, muchos de los Países Bajos, ellos trabajan con ese concepto. Evidentemente, ese mercado perfecto donde está la misma oferta que la demanda es un escenario utópico, porque evidentemente es muy complicado poder métricamente llegar a esas conclusiones, porque también existe un tema de libertad económica y de diversidad de tipo de consumo. De repente, ustedes pueden decir, mira, Polar tiene yo con el ejemplo de Polar tiene la capacidad instalada para producir los litros de cerveza que se requieren en Venezuela para ser consumidos. Es decir, que la demanda es equivalente a la oferta. Pero resulta que, bueno, a mí no me gusta la Polar. Pues. Yo por libertad económica, yo quiero es Corona, o quiero es Budweiser, o quiero Heineken. Entonces, también existe un elemento de libertad económica y de libertad de consumo que te puede llevar a que yo no necesariamente quiero consumir lo que se produce aquí en Venezuela, sino a mí me gusta consumir productos importados y además tengo para copiarlos. Pero es un tema de libertad económica. Entonces, ciertamente, es muy difícil que tú puedas ver que existe una estabilidad o una equidad entre oferta y demanda. Eso es un escenario extremadamente utópico. Eso es muy, muy complicado porque el Estado, si bien es cierto, tiene que tener una volumetría de las importaciones, exportaciones, producción interna y todo este asunto, pues también es cierto que cada quien es libre, teóricamente es libre del consumo que vaya a hacer. De repente no te digo que haya países que por sus características la oferta sea igual a la demanda por un tema súper estratégico. Se me ocurre en este momento Aruba y Curazao, que son lugares prácticamente puerta a puerta, ¿no? Aruba y Curazao, no sé si han tenido la oportunidad de ir, pero cuando uno va para allá, normalmente uno consigue en los anaqueles productos de prácticamente todos los países del mundo. Entonces, fíjense que ellos deben tener claro la volumetría de los nacionales más la volumetría de los extranjeros que van de vacaciones y en función a ellos no sobrecargan el mercado, pero sí tienen una diversidad de productos, porque una de las cosas que tiene esa isla es que ellos por ley tienen que ofrecerte una experiencia gastronómica y parecida a la de tu país de origen. Eso es algo obligatorio. De hecho, a mí me sorprendió mucho, fui para un sitio de arepas y el señor hizo la arepa en el momento, se tardó un rato, y yo le decía, oye, me extraña que no hagan las arepas un poco más en serie.
Me pregunté yo dentro de la ignorancia, y ella me dijo, no, mira, porque si pasa el Ministerio de Sanidad me sanciona, yo tengo que hacer la arepa estando tú al frente, para que tú puedas verificar que la arepa está recién hecha. Pues, me sorprendió eso porque, fíjense, es una manera allí de controlar la calidad del producto. Pero más allá de eso, sigue siendo muy fregado, sigue siendo muy complicado llegar a eso. Ese dicho que tú comentas es un dicho que yo también lo he escuchado, sin embargo, eso carece de rigurosidad científica, ¿no? Carece de rigurosidad científica porque realmente esto es un tema estrictamente cuantitativo, o sea, cuántas personas hay, cuánto es el mercado, cuánto están dispuestos a comprar, cuántos tenemos en los anaqueles. Entonces es un tema que es muy cuantitativo. Tiene unos elementos cualitativos de patrones de consumo y tal, que lo vamos a ver en un ratito, pero tiene una volumetría. Tú no puedes producir 200 hamburguesas si tú vives en un sitio donde hay 50 personas. O sea, es un tema muy cuantitativo, cuando no menosprecio lo cualitativo aquí. Entonces, bueno, fíjense, por un lado tengo los oferentes y por otro lado tengo los demandantes, ¿no? Tengo que entonces focalizarme, analizar estos dos señores. Yo estoy parado en el medio, yo soy el que quiero montar negocio, ¿verdad? Yo, Vladimir García, quiero montar un negocio. Yo tengo que ver un lado y ver el otro. No solamente tengo que enfrascarme en el demandante, en mi cliente, porque estoy viendo la mitad de la película. Por eso que es muy importante cuando les he dicho en otras clases lo del benchmarking, lo de tal, lo de tu competencia, analízalos, tal. Es sumamente importante porque yo no solamente tengo que ver al que me va a comprar, tengo que ver al que le está satisfaciendo la necesidad a mi potencial cliente en este momento. Entonces tengo que ver, ubicar esa competencia y tengo que analizar varios factores. Ubicación, ¿dónde están esos oferentes? Precio, ¿cuánto están cobrando esos señores? ¿Sí? ¿Cómo es su estructura de costo? ¿Son súper eficientes? ¿No son eficientes? Dice que hace poco alguien en Caracas nos contactó aquí para ver si nosotros le servíamos de distribuidores de un producto de caraotas y lentejas, este tipo de cosas aquí en Guayana. Entonces él me dice muy confiado, me dice, no, mira, la caraota se vende, porque eso es cesta básica y eso es tal y pascual. Y yo, bueno, sí, ciertamente, los granos se venden en cualquier lado, se venden en cantidad. Bueno, está bien, dame la lista de precios, dame la estructura de costos, dame esto, dame aquello, Entonces le pregunto, ¿tú eres importador o tú eres empaquetador solamente? No, yo soy importador y empaquetador. Bueno, magnífico, o sea, tú te estás saltando, porque normalmente el que importa no empaqueta, el que importa vende en cantidades al mayor, se lo vende el que empaqueta, el que empaqueta hace el proceso de pasar de ese saco a las presentaciones comerciales y vende al minorista. Bueno, cuando yo veo la lista de precios de este señor, la lista de precios de él hacia mí era el mismo precio que el que se estaba vendiendo aquí en Puerto Lajas de los Anaqueles. Yo agarré y para no caerme con cuentos, le tomé fotos a los principales bodegones y fui para varios sitios. Incluso fui hasta San Félix, tomé fotos, directamente fotos al producto, y se las mandé. Y oye, hermano, estás fuera de mercado. ¿Cómo es tu estructura de costo? Entonces, bueno, ahí me echó todo un cuento y bueno, yo me di cuenta que él lo que quería era que o sea, que él no estaba contando con tener un distribuidor. Él lo que quería era venderlo al consumidor final. Y yo, bueno, hermano, si tú lo quieres vender a un consumidor final, entonces véndelo, pero no se lo ofrezca a un distribuidor, porque indudablemente entonces yo no la trabajo gratis para ti. Aparte que hay unos potenciales gastos que pueden estar allí asociados, que son propios de Venezuela, que si me pelo en un número pierdo real. Por ejemplo, que traiga una gandola de Caracas para acá y en plena vía, por un tema de corrupción, tenga que pagar una alcabala. O que tenga que pagar sobreprecio de gasolina o de gasoil o de diésel. Entonces son elementos que yo le decía, me pelo en un número y pierdo plata. Entonces el tema del precio y la estructura de costo es fundamental en ese proceso de evaluación de esa competencia. Es un punto clave. El otro, por supuesto, está orientado si presta servicios chévere y si presta servicios de un producto como servicios postventa también. Tengo que entender qué tipo de cosas hace, además de proveer asistencia técnica, proveer garantías,
pero ¿qué cosas da adicionales? En el caso de que sea producto. Y en el caso de que sea servicio, bueno, evidentemente, qué tipo de servicio ofrece y en qué condiciones y todo el tema. ¿Qué más tenemos por aquí? Ventaja competitiva. La ventaja competitiva, bueno, este señor tiene una fuerza de ventas muy fuerte, tiene una imagen corporativa muy robusta, tiene una marca ya sólida, ya la gente lo reconoce, ya hizo todo lo que ustedes hicieron en las infografías pasadas del naming, del branding, del mini, ya tiene ya una marca registrada, ya el mercado ya los percibe como gente seria, como gente producto de calidad, etcétera. Tengo que tener claro ese tipo de cosas, porque si yo estoy irrumpiendo en un mercado con gente que ya tiene buena reputación, ellos por supuesto tienen una ventaja muy fuerte. La participación en el mercado, fíjense que esto es data dura, esto es números. Del mercado total, y aquí entró un tema de números muy importantes, ¿no? Ustedes deberían conocer geográficamente, numéricamente, cómo está compuesto ese mercado. Eso no puede quedar en una estimación así, ustedes saben, abuelo de pájaro. Yo debo estar claro de que si yo estoy iniciando mi negocio aquí en Puerto Ordaz, yo al menos debo conocer cuál es la población de Puerto Ordaz, cuál es la población de la parroquia donde yo voy a estar, y debo conocer cuál es el porcentaje de personas que económicamente pueden comprar mi producto. Recuerden que según los datos del COVID, ya creo que se los he comentado varias veces, más del 95% de la población venezolana está en pobreza. Entonces estamos hablando de que si yo tengo un producto que tiene un precio, todos los productos de ustedes, todos los que he visto en el foro iniciando y después en el brand, en el mini, en el name y tal, no sé qué, son productos que no son productos de consumo para todo el mundo, ¿sí? Son productos, muchos de los productos que tienen ustedes son productos sofisticados. Entonces, tienen que estar claros de que ese producto va destinado es al 5%, 5, 6, 7, 8% de la población venezolana. Entonces, para redondear, si estamos hablando que es un 10% de la población los que estarían en la posibilidad de comprar el producto que ustedes están ofreciendo, y según los datos del ENCOVI, actualmente somos unos 26 millones de habitantes, entonces estamos hablando de que su producto va a ir destinado a una población equivalente a 2.600.000 personas. Ajá, en mi estado, en mi municipio, en mi parroquia, ¿cuántos hay de esos 2.600.000? Entonces, ese número yo tengo que conocerlo y tengo que saber de esos dos, o tengo que tener una referencia de esos dos, de esas 2.600.000, el equivalente en mi parroquia, o en mi municipio, o en mi estado, cuántos o quiénes, o cómo más bien, disculpen, cómo está repartido el mercado. Bueno, este tiene tal porcentaje, este tiene tal porcentaje, este tiene tal porcentaje. Y eso es data dura. Porque es que yo tengo que tener una visual clara o razonablemente clara, porque evidentemente son números y por supuesto estamos hablando de un tema que para poder tener esa data con firmeza, eso cuesta dinero. Pero tenemos que por lo menos tener esos números en la cabeza para saber si el producto, el servicio es sostenible. Porque es que hay cosas que ya están saturadas. Hay cosas que ya están saturadas. Por lo menos el sector gastronómico en Venezuela, si la gente no coloca propuestas de valor arriesgadas, están entrando en un mercado supersaturado, congestionado. Congestionado. Aquí el mercado que no está congestionado es el de producción, transformación. Esos mercados sí no están saturados. Si ustedes crean un proyecto que involucre producción, transformación, ya sea en productos que sean materia prima o que sean productos terminados, esos no son mercados congestionados porque también estamos hablando de que en los últimos 10 años ha desaparecido 3/4 partes del parque industrial. Es decir, que 3/4 partes de las empresas que existían ya no existen, pero esos productos siguen necesitándose. Adelante, Pedro, te escucho. Profesor, una pregunta que yo le iba a hacer, porque
se puede decir que hoy en día aquí todo lo que tenga que ver con el sector terciario, que es decir, venta, ya si sea el mayor o sea el de tal, está saturado en Venezuela porque aquí, digamos, nosotros somos el mayor país importador en América Latina y no hay producción de nada en este país. Bueno, o sea, no es que no hay producción de nada, pero es muy poca la producción de alimentos o de cualquier bien. O sea, aquí nosotros no somos productores, somos, digamos, un país de gasto. Sí. Y entonces se puede decir que todo lo que tenga que ver con lo que sea venta, como el último factor de la cadena, está saturado. Sí, mira, yo considero que los grandes ganadores van a ser los que tienen la capacidad de transformar, de producir y transformar. O sea, eso creo que van a ser los grandes ganadores, porque incluso vas a tener otra ventaja, que es el hecho de que aun cuando ahorita no somos competitivos en el mercado internacional, por lo menos como exportadores, con las excepciones que ya conocemos, como por ejemplo el caso del ron, nosotros no somos competitivos en el mercado internacional, pero el poder entrar en el mundo de la producción y la transformación nos va a permitir sentar las bases para que en el momento que realmente podamos sistematizar nuestros procesos y ser más eficientes, ya tengamos ya unos kilómetros recorridos de esos 42K, por lo menos ya tengamos unos 18 o 20 kilómetros recorridos en conocimiento del sector. Lo que pasa es que, claro, ciertamente todos nos hemos ido, bueno, me incluyo, ¿no? Ustedes no, porque ustedes están chamos y algunos apenas están comenzando, nos hemos ido de repente por lo más fácil, que es este último eslabón. Es este último eslabón de prefiero entonces comercializar antes de entrar en un tema de producción que evidentemente requiere pues maquinaria, requiere equipos, requiere infraestructura, requiere por supuesto una inversión fuerte en un país donde el tema de las expropiaciones ha sido un factor para inhibir el interés de los inversionistas en invertir en esa cantidad de dinero que luego después sea sujeta a un proceso de expropiación o que sea sujeta a un tema de regulación y no se cumplan entonces las métricas de recuperación de la inversión. O sea, por ejemplo, vengo yo y tengo, a decirle un número aquí loco, no sé, porque no tengo los números en la cabeza, $100,000. Yo saco $100,000 de bolsillo y monto una planta de pasta. La pasta, si yo la produzco, la voy a vender. Pero yo cuando hago mi forecast, mi presupuesto, mis proyecciones, mi flujo de caja, mi valor presente neto, todos mis cálculos, me da que de repente ahorita que los precios están liberados, yo pudiese decir, bueno, según mis cálculos, el retorno a la inversión es en 5 años. Estoy inventando, ¿no? Estoy aquí locurando. Pero después, con tanta incertidumbre con este gobierno, entonces mañana hacen una fijación de precios y termino cubriendo apenas los costos, entonces yo sé que la inversión la voy a recuperar no en 5 años, sino en 20. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, yo me voy a meter en un negocio de esto. Es un tema de incertidumbre. Al final del día es un tema de incertidumbre que ha hecho que la inversión se haya dirigido a lo que es el proceso de comercialización, de lo que es importación, comercialización, y no al área de producción. Eso súmenle un tema cambiario fuerte que ha inhabilitado a los venezolanos a hacer pagos al exterior, porque no, por el tema de las sanciones no hay bancos corresponsales, con los cuales uno no pueda pagarle a un proveedor afuera o pueda cobrar un dinero desde afuera para acá. Y eso, por supuesto, son alcabalas que desincentivan. O sea, que no es que yo les estoy diciendo algo que estoy descubriendo la guatilla con ustedes, lo que les estoy comentando. Es algo que es el resultado de todas las variables. Entonces sí, efectivamente mucha gente pudiese decir, prefiero meterme en comercialización, me capitalizo y de repente más adelante entro en algo más profundo. Lo que pasa es que yo le hago esta pregunta porque yo vi justamente hace 2 semanas un documental que habla sobre Heinz. Cómo fue que Heinz logró tener la empresa más grande
de producción en Estados Unidos, pero incluso encima de Ford y de las industrias Rockefeller, que eran las más grandes para el momento cuando se funda Heinz, que fue en los años 1800, a finales de los años 1800. Ok. No recuerdo muy bien la fecha. Pero ¿qué pasa? Que Heinz dice, yo no puedo seguir siendo un comercializador, simplemente tengo que ser un productor y crear un proceso de producción en cadena, porque si no, más adelante ese mismo proceso de comercialización a mí me va a ropar. Y Claro. aparte que yo voy a permitir que se creen, digamos, otras empresas comercializadoras que van a ser mi competencia. Y eso a mí no me va a traer beneficios. Entonces, por eso fue que le pregunté. No, sin duda, sin duda, sin duda. Y te digo, de repente eran condiciones hasta más adversas, ¿no? A finales de ese siglo, la cuestión tampoco era que era un asunto papita, ¿no? Entonces, efectivamente, insisto, o sea, los ganadores creo que van a estar en esa vía. Los ganadores van a ser los que hoy se arriesguen a iniciar un proceso productivo, por más que eso ahorita, oye, sea suda sangre, pero ellos van a ser los ganadores dentro de 10, 20 años. O sea, ellos son los que van a echar este mismo cuento que tú estás echando de los dueños de Heinz, lo van a contar esta misma gente que hoy en día está incursionando en procesos de producción, procesos de transformación y producción. Mira, yo el otro día estaba hablando con una gente que le estábamos haciendo la mentoría de un negocio de estampados y de viniles en ropa y todo el asunto, en el que ellos se encargan en esa parte, ellos compran la ropa y ellos le colocan el estampado, el vinil, no sé qué, ellos hacen sus diseños y tal, lo hacen bien bonitos y listo. Y nada más le hacen ese proceso. Y yo les decía, mira, ¿y por qué ustedes no han incursionado en el tema de la confección? Entonces, bueno, me dieron unas explicaciones de por qué no hasta la fecha, pero en el mismo discurso me dijeron, pero sí, nos vamos a meter, sí vamos a darle, sí vamos a darle con el proceso de confección, o sea, fíjate, ya se van a ir al lado de producción. Yo les decía, bueno, es fantástico, porque no solamente vas a producir para satisfacer las necesidades para que ustedes tienen en tu negocio para hacer el timbrado, el trabajo en vinil, todo el asunto, sino que también te abres a que puedas vender tu producción excedentaria a otros que hagan lo mismo. Entonces vas a tener dos líneas de negocio claras, una de confección de ropa y una de diseños personalizados. Entonces, bueno, chévere, chévere, o sea, me pareció bien. Después eso lo estuve discutiendo con otras personas que también se dedican a esa parte de mentoría en cuestiones de negocios. Y bueno, hubo discusiones allí, gente me decía, no, yo no me meto en eso, yo prefiero que ellos se vayan por la parte creativa y tal. Y yo, bueno, o sea, la verdad es que yo no consigo la idea de que tú no estés claro de que tú tienes que ir con el paso del tiempo, en la medida que vas entendiendo el negocio, debes ir abarcando otras elementos de la cadena de valor. O sea, para mí está claro de que alguien que tenga un restaurante de carne en Caracas o en Guayana y esté ganando plata en el restaurante de carne, yo no concibo que él eventualmente mire y trate de meterse en el negocio ganadero. O sea, para mí eso está claro, eso está cantado, porque tú tienes que estar consciente de que tienes que ir cada vez más visualizando todos los elementos de la